tienen que sí o sí sacar todo el tema, o sea, todo lo que más o menos, si no entiende, dice, no, no entiendo, porque no es necesario que uno tenga que entender todo, porque a veces cuesta. ¿Me van entendiendo eso? O sea, no es que uno nace sabiendo esto, tiene que recontra saber o acordarse de anatomía de primer año. Lo que sí es importante es que tienen que entender por qué se contrae, por qué funciona así, por qué no funciona así, porque ahí vienen los porqués, ahí es cuando ustedes le van a hacer pensar, y lamentablemente cuando estamos nerviosos, no pensamos, ¿o no? Entonces tienen que analizar la situación y tienen que decir, bueno, a ver, vamos, más o menos, ¿cómo lo podemos llevar esto? Entonces habíamos dicho que en el borde anterior de este disco estaban las fibras el A superior del músculo pterigoideo externo. Hasta acá vamos bien. En el borde posterior se insertaba ¿quién? El tejido retrodiscal. Habíamos dicho que había las láminas retrodiscales superiores eran fibras elásticas, y habíamos dicho que acá en el borde posterior se insertaban unas fibras colágenas que se unían al cuello del cóndilo, y directamente era como que del lado del borde anterior estaba esto, del borde posterior estaba esto. Mirándolo de este perfil, sabemos que este va a ser un extremo, ¿qué? ¿Qué extremo sería esto? Es como que lo estamos viendo de costado. Externo. Externo. Y del interno también había otro tipo de inserciones, ¿o no? ¿Sí? ¿Qué inserciones había del lado externo? Como para acordarse más o menos. Nosotros teníamos acá, esto sería el lado externo, y acá teníamos el lado interno, ¿sí? Y aquí lo teníamos al disco como para que lo entiendan. Esto es el disco, esto es el polo externo y esto es el polo interno o el extremo interno, y acá había ¿qué? Ligamentos. ¿Que cómo se llamaban estos ligamentos si están saliendo del disco? Mandibulares. Bien, o discales directamente. Los discos mandibulares, para la que me dijo discos mandibulares, ese es de la cápsula, ¿sí? Ah, bien. Perfecto. Pero hay ligamentos discales que están mucho más adentro, que se insertan obviamente en el extremo externo y en el extremo interno, o en el polo externo o polo interno o medial del cóndilo de la mandíbula. ¿Eso lo entienden? Eso Y había, sí, solo escucho. lo podemos ver frontal. Solamente lo Bueno, veamos ver, perfecto. Acá solamente estamos viendo uno de lo que serían los ligamentos, el externo nada más. ¿Van entendiendo eso, no es cierto? Y habíamos dicho que acá abajo se llamaba compartimiento como. O sea, entre el disco infradiscal. infradiscal y entre el cóndilo de la mandíbula había un espacio chiquitito, que en realidad no tiene que haber tanto espacio, sino tiene que estar en contacto ¿quién? Tiene que estar en contacto el disco, siempre tiene que estar en contacto con esta superficie del cóndilo de la mandíbula, ¿me entiendes? Siempre tiene que haber un contacto. Pero ese compartimiento, ese espacio, ¿cómo se llamaba? ¿Compartimiento qué? Infradiscal. ¿Se acuerdan? Que si yo lo Sí. veo, más o menos lo veo por acá. No sé si me van siguiendo. ¿Bien? Tienen Sí. que saber que ustedes, entre este cóndilo y este disco, se va a formar lo que se llama un sistema. ¿Entienden? Como un sistema, es decir, que sí o sí tienen que trabajar en conjunto y sí o sí tienen que estar en contacto. ¿Quiénes tienen que estar en contacto? Este cóndilo de esta mandíbula con este cóndilo, perdón, con este disco articular, tienen que estar en contacto en el compartimiento infradiscal. ¿Me van entendiendo? Y forman un complejo que se llama complejo cóndilo-disco o sistema, este complejo cóndilo-disco, o también es un sistema. ¿Me van entendiendo? Yo siempre les pongo como ejemplo, es como que sería una madre con su quién, con su hijo, forman un sistema. ¿Me van entendiendo, chicos? Sí. Bien. Entonces habíamos dicho que en ese complejo o en este sistema, en este compartimiento infradiscal, ¿qué tipo de movimiento había? El movimiento de Rotación. rotación. Perfecto. Este sistema, que sería el sistema cóndilo-disco, también tiene que estar siempre en contacto, es decir, que no tiene que haber, siempre tiene que haber una unión para que haya una estabilidad
eso tienen que entender para que haya una estabilidad en la articulación, tiene también que estar en contacto todo este sistema, que es sistema cóndilo-disco, con la superficie articular superior. ¿Me van entendiendo? O más o menos. Sí. ¿Sí? Y que en esta parte, en este sistema articular superior, permite un movimiento mayor, es decir, que permite un deslizamiento, o permite qué movimiento que sabemos que permite. La traslación. Perfecto, entonces tenemos Traslación. tenemos dos sistemas. Un sistema inferior que está formado por ¿quién? ¿Quién me puede decir? Por el Por cóndilo el y el cóndilo y la disco. mandíbula. Y el disco, muy bien. Y si les pregunto, y tenemos un sistema superior, que ¿cómo está formado? ¿Cómo Por me el dirían? cóndilo del temporal y el disco. ¿Y quién más? Y la cavidad de glenoidea. Bien, y la foto temporal. Entonces, como para decirlo de otro modo, chicos, porque acá siempre va la pregunta de ellos, y aquí es donde los clavan, les preguntan cómo está formado el sistema superior, el sistema del ATM. Pregunto o explico de nuevo y digo, el sistema del ATM está formado por dos sistemas, uno superior y uno inferior. El inferior está formado por el cóndilo y el disco. Eso forma un sistema, que sería el sistema inferior. ¿Vamos bien? Y el sistema superior está formado por ese sistema inferior y por la superficie. Ahora sí me escuchan. No sé qué pasó. Sí, ahora sí. Ay, perdón. Justo en la parte más importante, una de las partes más importantes. No sé, se quedó solo así. Entonces yo lo que les decía, tenemos un sistema superior y un sistema inferior en ATM. El sistema inferior está formado por el disco y por el cóndilo de la mandíbula. ¿Vamos bien? Y el sistema superior está formado por el sistema inferior y la superficie articular superior. ¿Me van entendiendo eso o no? Chicas. Otra. Opa, se cortó ahí. No sé si se cortó del mío o del de ustedes, porque me acaba de poner a mí conexión de internet inestable. Sí, no te estábamos escuchando otra vez. Ah, ¿otra vez no me escuchaban? Bueno, entonces decimos que cuando nosotros hablamos de la parte de biodinámica, hablamos de dos sistemas, un sistema superior y un sistema inferior. El sistema inferior es el cóndilo de la mandíbula con el disco. ¿Vamos bien? Y el Sí. sistema superior es el sistema inferior, o sea, todo esto, más la superficie articular superior, que sería, obviamente, el cóndilo de la mandíbula y la cavidad glenoidea. ¿Eso entienden? ¿Puedes repetir esa parte otra ¿El vez? cóndilo del temporal sería? Claro, o el cóndilo del temporal, si quieren decirlo así. Es decir, que es como, yo como les explicaba a los chicos que no me entendían. Por decirlo, una señora que tiene su hijito. ¿Me van entendiendo? Ese era un sistema. Que era el sistema, pongamos, el sistema inferior. El hijo era el disco y la superficie articular inferior o la parte, digamos, era lo que era el cóndilo de la mandíbula. ¿Eso me entienden? Eso era el sistema inferior. ¿Vamos bien? Sí. Esta señora, con su hijito, no, mira la historia que le pongo a cualquiera, conoce a un señor. ¿Vamos bien? Y necesitan formar obviamente un sistema, o sea, una familia. ¿Vamos bien? Se supone que esa señora no se va a ir sola, sino con su quién. Con su hijito. Con su hijito, porque ya son también ellos ¿qué? Un sistema. Perfecto. Entonces ahora sabemos que este señor
con esta señora y con su hijo van a formar otro sistema. ¿Vamos bien? Entonces, nosotros tenemos la señora, o pongamos M de mamá, sería el cóndilo de la mandíbula. El hijo sería el disco. ¿Vamos bien? Eso forma un sistema que se llama sistema inferior. ¿Sí? Ese sistema inferior con la superficie articular superior o con la fosa temporal o con el cóndilo de la mandíbula, con la cavidad glenoidea o como lo quieran llamar, o con la superficie articular superior, que sería el señor, forman un sistema que se llamaría sistema ¿qué? Superior. ¿Entienden ahora? O les he hecho pelota de la cabeza ahí. Peor todavía han quedado. ¿Entienden lo que les digo o no? Sí. Seguro, ¿no? Porque eso siempre les preguntan. Siempre tenemos la tendencia en decir que el sistema inferior es el cóndilo con el disco y que el sistema superior es el disco con el cóndilo de la mandíbula o con la fosa temporal de la mandíbula. ¿Me entienden? Y no es así. Es este conjunto con este conjunto forman el sistema superior. Y el sistema inferior solamente estos dos. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Entonces nosotros hablamos de que en el sistema inferior tenía que haber, en cierto modo, un movimiento que siempre hay, que es el movimiento de rotación. ¿Bien? Y que en el sistema superior va a haber un tipo de movimiento que es el movimiento de ¿qué? De traslación. Perfecto, de traslación. Cuando nosotros hablamos, o cuando yo les dije, yo les decía que siempre el disco tiene que estar en contacto con quién. ¿Con quién y con quién? Siempre tiene que estar en contacto con quién. Hablen, chicas, ni se preocupen, acá estamos para hablar. Con el cóndilo. Con el cóndilo de la mandíbula y también con quién. ¿Con el cóndilo de quién? Y con la cavidad glenoidea El temporal. del temporal. Siempre tiene que estar en contacto, ¿entienden? Siempre, 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 porque si no hay contacto, no hay la famosa palabra que decimos estabilidad. Entonces ya no vamos a decir que siempre tiene que haber contacto, sino tiene que haber siempre ¿qué? Estabilidad. Estabilidad. ¿Qué significa que haya estabilidad? Que el disco esté en contacto con ¿quién? Con el cóndilo de la mandíbula y con el cóndilo de ¿quién? Del temporal. ¿Vamos bien? Sí. Es decir, Sí. que la estabilidad significa que haya un contacto ¿cómo? Constante. ¿Entienden? Entre el disco y el cóndilo de la mandíbula y entre el disco y el cóndilo de ¿quién? Del temporal con la cavidad glenoidea. ¿Me van entendiendo? Siempre tienen que estar en contacto. ¿Vamos bien? Cuando, por ejemplo, la persona está en reposo, quiere decir que no está apretando nada entre los elementos dentarios, que está normal. ¿Vamos bien? A esta zona vamos a saber que va a haber o no va a haber presión. Cuando nosotros, por ejemplo, mordemos algo, como en esta imagen, ¿van viendo o no esta imagencita? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, estamos apretando los dientes. ¿Van entendiendo? Sí. Bien. Sí. Acá, a nivel del ATM, ¿cómo va a ser? ¿Cómo estaría este cóndilo con respecto al disco y con respecto a la superficie articular superior? Si estamos haciendo apretamiento, ¿no? Si estamos mordiendo así. ¿Qué va a pasar con ese cóndilo? ¿Se va a ir hacia abajo o se va a ir hacia arriba? Hacia arriba. Perfecto, hacia arriba. Estamos haciendo contacto dentario. ¿Me van entendiendo? Por lo tanto, este cóndilo se va a ir hacia arriba. ¿Y con quién se va a contactar? Con el disco. Bien, ¿y el disco contra quién se va a ajustar, por decirlo, o apretarlo? Con el cóndilo del temporal. Con el cóndilo del temporal. Quiere decir que cuando nosotros hacemos cierre y hacemos contacto dentario, tenemos que saber que van a estar en relación, es decir, que va a haber estabilidad en cierto modo, ¿no? ¿Bien? Cuando nosotros estamos cerrando la mandíbula, ¿qué músculos están actuando?
temporal, el Bien. macetero. Ujú. Y el pterigoideo interno. Y el pterigoideo interno, perfecto. Quiere decir que en ese momento la estabilidad, ¿por quién va a estar dada? Por los Por los músculos, ¿o no? Porque me acaba de decir una de las chicas que es por los que los músculos se han contraído, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Qué músculos específicamente? Los músculos elevadores. elevadores. Muy bien. Entonces nosotros sabemos que ahí, escuchen bien, el cóndilo va a estar interpuesto en la parte media, o sea, en la parte más delgadita del disco, y esa parte media va a estar en contacto con qué parte con la superficie articular superior. ¿Van entendiendo? Entonces la estabilidad va a estar dada por la contracción de ¿qué? De los músculos elevadores. ¿Van entendiendo eso? ¿Sí? Sí. Bien. Si yo les digo ahí, ¿cómo sería la presión acá cuando yo estoy haciendo ese cierre? ¿Habrá mucha presión o habrá poca presión? Si yo estoy haciendo un cierre. Estoy contactando. ¿Cómo será la presión acá? ¿Mucha o poca? Mucha. Mucha. ¿Vamos bien? ¿Todas están de acuerdo que es mucha? Porque yo estoy cerrando la mandíbula, los músculos elevadores están contraídos, todo se está yendo hacia arriba. Quiere decir que va a haber como mucha o poca presión. Va a haber mucha presión. Mucha. ¿Y qué presión es esta? Se llama presión intraarticular, ¿me van entendiendo? O se llama presión interarticular. Este año lo han puesto como presión interarticular. Entonces nosotros sabemos que cuando cerramos la boca, ¿cómo es la presión a nivel interarticular? Elevada. Elevada. ¿Vamos bien? Chicas, necesito saber si vamos bien o no, porque tienen que Sí. redar bola en esto. ¿Y cómo sería Sí. el espacio entre el disco y entre entre el disco y el cóndilo y entre el disco y la superficie articular superior? ¿Hay mucho espacio o hay poco espacio? Si estamos haciendo poco espacio. Entonces, Es menor. bien, menor espacio, ¿qué? Articular. ¿Lo van entendiendo? Quiere decir que cuando nosotros hacemos cierre mandibular, ¿vamos bien hasta acá? ¿Cómo es el Sí. espacio? Menor. ¿Y cómo es la Reducido. presión? Elevada. Elevada. Bueno, esa es pregunta de parcial. ¿Vamos bien? Les van a decir, cuando hacemos cierre, ¿cómo es la presión y cómo es el espacio? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Y qué Sí. pasa con los músculos? Están contraídos Traído. los músculos Están elevadores. contraídos los músculos elevadores. Van entendiendo, ¿no es cierto? Ahora Sí. se viene lo complication. ¿Qué pasa cuando estamos en reposo? Quiere decir que no estamos ni abriendo la boca, ni tampoco estamos cerrando la boca. Estamos así, entre relajaditos, por decirlo así. La boca está entreabierta, o sea, se está manteniéndose una leve separación, es decir, que no estamos mordiendo entre los elementos dentarios. ¿Cómo va a ser la presión? Está la presión interarticular acá. Y va a disminuir un poco, ¿no? Disminuida la presión, ¿cómo? Inter. Interarticular. Perfecto. ¿Cómo va a ser el espacio? Mayor. Mayor espacio interarticular. ¿Lo van entendiendo? Sí. Bueno, y ahí es el problema con respecto al disco. ¿Por qué? Porque si no hay presión, es decir, que hay poca presión, y hay mucho espacio, el disco está como que no está contactando con ninguno de quién. De las superficies articulares. Muy bien, con ninguno de los cóndilos, perfecto, lo están entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Habíamos dicho que para que haya estabilidad, tiene que contactar.
y tiene que haber estabilidad tanto cuando uno cierra, como cuando uno abre, como cuando uno está en reposo. Entonces, ¿qué tiene que pasar acá? Tiene que pasar algo. Alguien de estos tiene que funcionar para que se pueda producir ese contacto. ¿Puede ser el tono muscular? El tono muscular. ¿Y quién es el único músculo que está contactándose ahí con el disco? Pterigoideo. Pterigoideo. Externo, ¿o no? El Sí. haz que Superior. el haz superior. Recuerden que cuando los músculos, escuchen bien, están en reposo, no es que están relajados totalmente, sino que hay un cierto que tono muscular. Significa que hay algunas fibras que se contraen y otras que están relajadas. ¿Vamos bien? Eso es cuando estamos en reposo, o sea, cuando estamos así paraditos, siempre tiene que haber un tono muscular. Entonces, cuando nosotros estamos en reposo, sabemos que la presión interarticular está disminuida, el espacio interarticular está aumentado, por lo tanto, el disco tiene que hacer algo, o algo cercano al disco tiene que hacer, y que lo acaba de decir una de las chicas, que es que se tiene que contraer algún músculo, pero no es que se contrae porque no está haciendo cierre, sino el mismo tono del músculo hace que el disco se vaya hacia adelante o hacia atrás. Hacia adelante. Hacia adelante. ¿Lo entienden eso todos o no? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces ahora, ¿qué parte del disco va a estar en contacto con las superficies articulares? ¿El borde anterior, la parte media o el borde posterior, que es el más gordito? Acuérdense que este isotono muscular lo llevó un poquito más hacia adelante. ¿Cuál sería? La parte posterior. ¿Lo van entendiendo? Chicas. Sí. Sí. Entonces decimos que cuando estamos en reposo, ¿cómo es el espacio interarticular? Disminuido, está disminuido. El espacio. Es mayor. Es mayor. La presión, ¿cómo Ah. es? Menor. Menor. ¿Gracias a quién va a estar en contacto o va a haber estabilidad, si les preguntan? Al tono muscular. Pterigoideo externo. Bien, pero ¿a qué del pterigoideo externo a la superior? ¿A qué? A su tono, Muscular. muscular. ¿Y qué parte del disco va a estar en contacto con las superficies articulares? Chicas. La posterior. Hay una que se quedó así como... ¿Qué La parte? posterior. El borde posterior. Y cuando teníamos lo contrario, a ver, ¿alguien me quiere decir algo? Chicas, No, ¿no? creo que ¿Cómo? se escucha. Sí, se escucha así como re lento. ¿Sí? Entonces eso entienden, ¿no es Creo cierto? que nos escuchás un poco tarde. Ah, bien, perdón. De nuevo se me puso la conexión inestable. Resulta que cuando funciona el tono muscular, es decir, cuando algunas fibras se contraen, llevan al disco hacia adelante, en vez de decir que el disco se va hacia adelante, decimos que el disco rota hacia dónde. Rota hacia adelante. ¿Entienden lo que les digo? Sí. Bien. Sí. Entonces ya no vamos a decir que se va hacia adelante, sino que rota hacia adelante. Entonces ahí ya sabemos que lo que va a pasar es que va a contactar la parte más posterior del disco con las superficies articulares y de esa manera se va a mantener la estabilidad. Eso también es pregunta de parcial. Les van a preguntar, cuando estamos en reposo, ¿qué parte del disco puede estar en contacto con las superficies articulares? O les pueden llegar a preguntar cómo es el espacio interarticular o cómo es la presión interarticular. ¿Lo van entendiendo eso, no es cierto? Chicas, bien.
Y cuando nosotros hacemos una apertura extrema, es decir, la apertura máxima, ¿qué pasaría? Milka, perdón. Y cuando se hace cierre, Cierre. ¿contacta todo el disco? No, contacta la parte media, Solo la la media. parte más finita. Claro, ¿Bien? gracias. Perfecto. Ahora, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, apertura máxima, ¿sí? Nosotros hacemos la apertura máxima, máxima, máxima. Ahí, por ejemplo, esta apertura. ¿Lo van viendo? Sí, Sí. ¿Cómo creen que va a ser la presión acá? elevada. Elevada. Va a haber un aumento de la presión interarticular. Articular. ¿Cómo va a ser el espacio? Disminuido. Bien, el espacio interarticular está disminuido. Y ahora me pregunto yo, ¿cómo va a ser la relación para que haya estabilidad? Porque tiene que haber estabilidad también. Contracción de los músculos depresores de la mandíbula. ¿Vos crees que ellos te pueden dar estabilidad? ¿Ellos te pueden dar esa estabilidad, la contracción de esos músculos? En este caso, escuchen bien, ¿se acuerdan del tejido retrodiscal? ¿Sí? Sí, Bien. Cuando nosotros hacemos esta apertura, llevamos lo que sería toda la mandíbula hacia abajo y actúa, por ejemplo, el haz inferior del pterigoideo externo, los suprayoideos, previa fijación de los infrayoideos, ¿sí? Eso es lo que están generando en realidad es una presión interarticular y están haciendo de que el disco se vaya junto con el cóndilo hacia dónde? Hacia adelante, ¿entienden? O sea, es como que en cierto modo hacen que todo se vaya hacia adelante. Pero hay alguien de acá que trata de mantener esa estabilidad porque se tensa, llega a su máxima tensión y le dice al disco ya no podés irte tan hacia adelante. ¿Quién era? la lámina retrodiscal superior. Bien, la superior. Quiere decir que gracias a esa lámina retrodiscal superior, cuando hacemos apertura máxima, ¿qué parte del disco está en contacto con lo que sería el cóndilo o las superficies articulares superiores e inferiores? ¿Cuál ven acá? ¿La parte qué? Media. La Media. parte media, chicas. ¿Vieron que cuando hacemos cierre, la parte media está en contacto o no? Y cuando Sí. hacemos apertura máxima también. ¿Vamos bien? Cuando hacemos cierre, ¿era gracias a quién? ¿A quién era? Ahí Bien, la contracción de los músculos masticadores. perfecto. Y cuando nosotros hacemos la apertura máxima, ¿quién es el que se encarga de mantener esa parte media? La Que se- lámina Retrodiscal retrodiscal. superior. ¿Me van entendiendo eso? Salud a la que estornudó. ¿Van entendiendo eso o no? Sí, Seguro. Entonces nosotros tenemos que saber una cosa. Tenemos que saber que la estabilidad, primero, es el constante contacto que hay entre la superficie articular superior con el disco y con la superficie articular inferior. ¿Vamos bien? Que eso está dado gracias a ¿qué? Gracias primero al tono, como también a la actividad de los músculos. ¿Vamos bien hasta acá? Y también a lo que sería, en cierto modo, la forma que tiene el disco. El disco, gracias a que tiene esa formita que es bien gordita en la parte posterior, cuando nosotros realizábamos, ¿se acuerdan? Ciertos movimientos son los que me daban esa estabilidad, que era cuando hacíamos ¿qué? Cuando hacíamos reposo, ese borde posterior es el que se va un poquito hacia adelante, es decir, que el disco rota y hace que se contacten. ¿Entienden? ¿Eso entienden o no? Chicas. Sí. ¿Sí? Muy bien. Ahora,
Ustedes ya saben qué pasa en cada movimiento, pero resulta que hay un movimiento que se llama movimiento, no sé si lo tengo acá, creo que no. A ver, esperen. Voy a poner como fin de la presentación. ¿Hay alguna duda que tengan hasta acá o no? No, todo bien. ¿Todo bien? ¿Seguro que lo entienden? Yo tengo un miedo a que no entiendan y después... Ay, este no sé si era, no, este no era. Tenía una imagen acá. Ay, Dios, ¿dónde está? A ver. Esperen un momentito. ¿Dónde está? ¿Qué parte ya han visto de acá, chicas? ¿Milka? Sí, los estoy escuchando, ¿no? Yo voy buscando y me van Ah, contando. yo pensé que se había cortado. No. Estoy buscando una imagen que necesitaba mostrarles para que Sí. puedan entender. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Quiero saber cómo van. Ah, yo voy más o menos, pero bueno. Tienen que No, no sabía de que ibas a dar hoy clase, yo pensé que era para repasar el tema ese que habías dicho. ¿Cuál le había dicho? No me acuerdo. Que repasar, que no vamos a hacer un repaso general el domingo si quieren, el lunes seguro les voy a hacer preguntitas de parcial, el martes también. Sí. O sea, voy a estar todo el tiempo molestando, no es que no voy a estar todo el tiempo porque tienen que sí o sí aprobar. Hagamos el lunes, Milka. Que las preguntas Yo de el martes no parcial, tengo el TP oral, digamos. claro, ¿ves? Entonces ya tenés. No encuentro. A ver, ¿dónde estaba esto? Escritorio. Sí, yo también tengo miedo de eso, porque todavía le falta, mañana tenemos que ver la parte de, a ver, acá estaba la parte de morfología de los dientes anteriores, que no es mucho, pero siempre preguntan, ¿sí? Siempre preguntan. Encuentro una imagen que sea la correcta. Esta podría llegar a ser. A ver. Quizás le ponga esta, a ver. Es una reunión, vamos a compartir. Bueno, ahí estoy compartiendo, ¿no es cierto? Escuchen Sí. bien. Nosotros habíamos hablado de la lateralidad, habíamos dicho qué pasaba con los músculos, habíamos hablado también del tema de qué pasaba si nosotros teníamos un alimento, entonces ese era el lado de qué, ese era el lado de donde se realizaba o hacia donde se dirigía la mandíbula, ¿se acuerdan? Entonces sabíamos que en ese lado se llamaba lado de qué. De trabajo. Bien, lado de trabajo, y donde nosotros teníamos, por ejemplo, el lado contrario se llamaba lado de qué, lado de no trabajo, ¿sí? Y también habíamos dicho qué músculos funcionaban en cada uno de ellos, ¿o no? En el lado de trabajo habíamos hablado de en el lado de trabajo, cuál era el músculo que empezaba a funcionar, por decirlo así. Las fibras posteriores del temporal. Perfecto, y en el lado de no trabajo, habíamos hablado primero de una de las chicas que ahora siempre me voy a acordar, que era el haz inferior de quién, del pterigoideo externo. Habíamos hablado de que también funcionaban quiénes, los qué, los elevadores, ¿se acuerdan? Perfecto, los elevadores, que habíamos dicho que eran las fibras anteriores y medias, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? Luego Sí. eran del temporal, era el macetero siempre iba con uno que era el pterigoideo interno. Perfecto, entonces ahí habíamos dicho que eran 4 músculos que funcionaban del lado de no trabajo. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que sucede
Cuando ustedes, por ejemplo, tienen que comer algo que sea duro, que yo les había dicho, que esto ya no es algo blando, sino esto, ¿qué va a ser? Algo que, algo totalmente que duro. ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Sí. En este lado. Estoy mordiendo algo que sea totalmente duro. ¿Vamos bien? Entonces yo ahí, cuando tengo que morder algo duro, tengo que saber qué pasa a nivel de mi articulación temporomandibular. Acá tengo el cóndilo y aquí voy a tener lo que era la apófisis coronoides. No sé si lo van viendo. ¿Sí? Esto que voy a dibujar acá va a ser el disco y acá vamos a tener la superficie articular superior. ¿Bien? Cuando yo tengo algo duro, ¿qué va a pasar a nivel de esta ATM? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Va a haber mayor espacio o menor espacio interarticular? Menor. ¿Menor por qué? O el que piense mayor, ¿por qué piensa que puede haber mayor? Imagínense que estamos comiendo algo duro, ¿no? ¿Qué opinan? Para mí es menor. Entonces vamos a decir, para una hay mayor espacio. ¿Quién es el que me ha dicho que había mayor espacio interarticular? Bueno, no importa. Y hay otra Yo que me dice dije, que hay menor espacio. pero Y si hay es otra. menor Bien. y ¿Por qué? habría mayor presión. Y también a ¿o la no? vez habría mayor, es como que hay una mezcla de rara, ¿o no? Es una mezcla rara. Pero lo que vamos a llegar es, imagínense que tiene un alimento duro. Quiere decir que la mandíbula va a estar separada de lo que sería la superficie articular superior y del disco. ¿Por qué? Porque hay algo duro acá. Es decir, que es como que la mandíbula baja o sube. Baja porque está mordiendo algo duro. ¿Me van entendiendo? Sí. Sí. ¿Lo entienden todos o no? Quiere decir que la que me dijo que había mayor espacio tiene razón, porque si yo me pongo a pensar, y digo, bueno, a ver, voy a morder algo, pero resulta que cuando estoy mordiendo algo acá, imagínense entre los elementos dentarios, la mandíbula está haciendo fuerza hacia arriba, pero esa cosa dura no le está dejando, por lo tanto, ¿hacia dónde se va a ir la mandíbula? Hacia abajo. Hacia abajo. Es decir, que va a funcionar como tipo, dicen siempre que este alimento duro, es decir, este caramelo duro, hace como que sería un fulcrum, es decir, como un sube y baja. Si obviamente en este lado va a ir bajando la mandíbula, va a bajar sí o sí la mandíbula, ¿entienden? Por más que esté haciendo fuerza, ¿hacia dónde? Hacia arriba. ¿Me van entendiendo, Sí. chicas? ¿Seguro? Bien. Entonces lo que yo quiero decirles es, cuando yo como algo duro, ¿qué músculos empiezan a funcionar acá? Los elevadores. ¿Cuáles? El macetero, el pterigoideo interno y las fibras anteriores y medias del temporal. Perfecto. Pero ¿qué está pasando con la mandíbula? Por más que esto estén elevándose, la mandíbula está ¿cómo? Realizando Descendiendo. lateralidad. Está haciendo, más que lateralidad, está descendiendo, ¿no? ¿Me van entendiendo? Es como que los músculos están haciendo fuerza hacia arriba, pero ese caramelo duro no le deja ir a la mandíbula como están yendo los músculos. ¿Me van entendiendo? Y por lo tanto, lo que están generando era que haya